Muy buenas chicos, aquí G con un nuevo video para el canal y con nuevas energías porque vamos a jugar un juego llamado Jagger. Este juego chicos se parece mucho a Monster Hunter, que es como cazando monstruos y todas esas cosas. El juego está en beta y voy a poner el link en la descripción para que lo puedan jugar. Entonces chicos, estaremos dando lo que es una introducción a quizás el juego secundario del canal, porque verdaderamente me gusta mucho el contenido y pienso que es un juego muy amplio que podemos explorar y explotar con una comunidad bella como la cual es pues la suya, ¿no? La que tenemos aquí en el canal, chicos. Nuestra comunidad es hermosa y pienso que este juego estaría bien para salir un poco de la rutina de los survival, ¿no? Porque esto es, digamos, survival, pero no que depende mucho de todas las cosas, de los materiales y que hay que comer ni esas cosas así, ¿no? Esto también, chicos, depende mucho de la caza de monstruos, tener las mejores armaduras, farmear armaduras, subir sus habilidades, tomar una clase de pelea, conseguir sus mascotas. No es un juego pay to win, por cierto, porque se puede farmear todo, digamos, pues manualmente, pero también en caso de que una persona quiera donar y todo esto, chicos, pues verdaderamente ya eso dependería del bolsillo de cada quien y de la facilidad y de lo rápido que deseen las cosas, ¿no? Porque hay personas que juegan por diversión como nosotros y hay otras que juegan para ser tops, para ser reconocidos, para tener algún rango dentro del juego o tener algún nombre hecho, ¿no? Pero bueno, chicos, eso no es lo que vamos a hablar en el día de hoy, chicos. Estaremos presentando este juego llamado Jagger, el cual, guapos, pues si ustedes no recuerdan el Monster Hunter, lo pueden buscar rápidamente, o si no, quédense hasta el final del video para yo enseñarles por lo menos de qué va este juegazo, chicos, porque sí, está en modo beta y es un juegazo. Imagínense cuando salga global, guapos. Así que bueno, como les dije, le voy a dejar el link en la descripción, vean el video primero y vamos a ver si les gusta, para que ustedes puedan por lo menos más o menos decir, bueno, la cosa está chévere por aquí, ¿no? Y así pues ustedes pueden verificar conmigo todo, ¿ok? Bueno chicos, entonces vamos a pasar al gameplay con un pequeño corte, ¿ok? Bueno, mis reyes, ahora vamos a pasar a lo que es el primer gameplay, así como tipo tutorial para estar aprendiendo. Ya yo más o menos sé de qué va el juego porque pues juego Monster Hunter en la PC normal. Y pues esto es de cazar y cazar monstruos, chicos, en un mundo abierto. Literalmente se puede ir de expedición a hacer misiones, digamos, pues fijas, ¿no? A lo que te digan. Ir consiguiendo armaduras hermosas que voy a enseñar mi progreso en unas horas, o sea, en unas horas literalmente el progreso mío ha sido brutal porque pues ya más o menos me sé cómo funcionan este tipo de juegos, ¿no? Y pienso que este juego va a ser brutal, chicos, va a ser para la franquicia de estos videojuegos así de esta categoría, va a ser una brutalidad. Como pueden ver ahí, si ven el exceso de daño, es porque pues obviamente estoy en tutorial, guapos, y pues ahí pueden ver más o menos las temáticas y las físicas de los ataques y más o menos ahí vamos aprendiendo las cosas que podemos y no podemos hacer y el timing del personaje. Vemos un buen movimiento, la cámara también la pueden modificar si quieren ver el personaje más cerca, etcétera, etcétera. También los gráficos, aquí yo lo tengo todo a tope, gráficos a tope. Y bueno chicos, ahí también pueden verificar varios de los bosses que vamos a estar peleando futuramente, o sea, van a ser hasta más grandes y más peligrosos de ahí. Algunos van a poder volar, otros no, etcétera, etcétera. Y ojo, no crean que va a ser simplemente ustedes con espada. Ustedes pueden elegir una, digamos, profesión que sea más o menos ya a distancia, profesiones así que sean como con balas, etcétera, etcétera. A mí personalmente me gusta la del martillo, porque el martillo marea y ese tipo de cosas. Y pues ya ustedes saben, chicos. Aquí lo que tenemos es una long sword, que es una espada larga. Y pues como pues obviamente estamos en training, esto da durísimo, esto da demasiado duro. Miren cómo se va a morir el dragón. Pero obviamente ya cuando ustedes lleguen a la realidad de la vida no les van a poner ni siquiera monstruos tan grandes todavía. Pero pues como esto es puro training, chicos, ahí más adelante les estaré poniendo misiones de cómo voy yo, ¿no? Personalmente, para que ustedes vean cómo más o menos voy jugando y voy cazando los dragones, entre otras cosas, ¿no? Pero el punto, chicos, es que ustedes se familiaricen con el juego. Aquí pueden ver que, pues, por ejemplo, yo cambié de profesión aquí mismo dentro y pueden ver que tengo una profesión que es como pistolero, ¿no? No la sé usar bien, ni siquiera la uso en el de PC. Pero bueno, chicos, ahí uno está manqueándola porque verdaderamente no soy de usar este tipo de profesiones. Pero si a ustedes les gusta, ¿no? Que quiero jugar así como de lejos para pues tener algún parecido, etcétera, etcétera, pues ya ahí ustedes se dedicarán a ello, ¿no? A ponerse pros con esto. Vienen muchísimos tutoriales, por eso quiero que lo descarguen. Incluso creé una alianza, es decir, como dicen en Life After, un campo. Creé una alianza para las personas que se registren, la busquen y pues también voy a dejar el nombre de la alianza y todo eso para que pues se registren ahí, ¿no? Porque no hay alianzas en español debido a que el juego está en inglés y chino y pues ya lamentablemente, chicos, el español va a venir a futuro porque recuerden que es beta, ¿no? No puede salir con
en todos los idiomas y es una beta, pero pues ya próximamente, chicos, sí tendremos español dentro del juego, que eso es algo también positivo para pues el público, ¿no? Pero como ya estamos acostumbrados con Life After, creo que ya si nos pinchan no sangramos con esto del inglés y que no haya español en los juegos. Así que, ¿qué ustedes, chicos, consideran sobre esto? Vamos entonces ya después de las cinemáticas, ahí las pueden ver que tienen buena calidad también para hacer de teléfono y todo eso, que ya los juegos de teléfonos han sido literalmente cosas que superan la visión de cualquier ser humano, porque la gente no piensa que los juegos de teléfonos pueden llegar a esto, ¿no? A lo que estamos viendo ahora, pero ya hay muchas cosas mejores por ahí. Pero bueno, ese no es el tema principal, chicos. Vamos a cambiar ahora a varios gameplays míos cazando monstruos. O no, mejor aún, vamos a registrarnos, vamos a poner nuestro nombre y nuestro diseño para que ustedes vean también el interface de todas las cosas. Aquí pueden ver los personajes, se ven muy bien, o sea, tiene sus gráficos propios el juego, no veo que le está copiando a nadie en nada. Entonces también tiene sus trajes propios. Aquí, como yo soy pues morenito, yo me voy a tomar mi piel, obviamente, orgulloso, bien chulo, y pues tampoco así, ¿no? Así, no, aquí esa es la cosa, ¿verdad? Entonces nada, chicos, ahí ustedes le pueden modificar todas esas cosas que pues yo la verdad no las voy a modificar, chicos, por el momento, porque pues lo que quiero es registrarme y enseñarle a ustedes todo lo que pueda, ¿no? En lo que pueda de video también. Este video quizás dure 15 o 17 o 16 minutos, pero bueno, nada, chicos, ahí ustedes pueden elegir color de pelo, diseño, por ahora esos son los que hay, y hay muchos para hacer una beta, y también pueden elegir el color y color de barba, color de, digamos, la pintura de la cara, entre otras cosas, chicos. En caso de que me quieras buscar en el juego, voy a poner aquí mi nombre de cómo fue de cómo es que me voy a registrar, ¿no? Para que tú veas, mira, así se llama el Papu, así lo vamos a buscar en el juego y puedes mandarme una solicitud y puedes también unirte a mi campo y todo eso, ahí lo pudiste ver, ¿no? Espero que sí, y de todas formas lo vas a ir viendo también porque los personajes lo tienen encima el nombre. Así que bueno, chicos, vamos ahora a pasar a varias misiones porque sí, este juego sí que tiene muchas cinemáticas. Es igualito a Monster Hunter, Dios mío. Y bueno, chicos, aquí estamos en la primera misión. Como pueden ver, guapos, estamos en un mundo abierto ahora mismo. O sea, estamos en el mapa mundo abierto normal, pero tenemos un objetivo en este caso. No estamos de expedición porque podemos elegir más adelante cuando seamos de más nivel el modo expedición, que sería explorando y matando monstruos, recogiendo ítems así del mapa y cosas que nos van a favorecer para poder craftear armaduras a futuro. Entonces, chicos, lo que estamos haciendo aquí es que vamos a pelear con nuestro primer enemigo, que es un monstruo aquí como un sapo, y pueden ver ahí mi profesión, que es como de un martillo, que es la que me gusta en el juego original, que bueno, no original, en el juego del cual sacaron esta idea de en Android, que es el de Monster Hunter, que siempre uso el del martillo, porque como les digo, chicos, marea más y me da más oportunidad de golpear y seguir golpeando al monstruo. Como pueden ver aquí tenemos este tipo de habilidades como para perseguir a los monstruos cuando se vayan, o para nosotros también poder pasar de un lado a otro. Podemos ver en la cinemática, chicos, que pues va a venir algo grande por ahí. Podemos ver aquí pues el primer boss, chicos, es como una rana, no sé qué es lo que es, pero se le va a dar puro golpe ahora mismo, guapos. Ahí les dejé la cinemática para que más o menos vean cómo es. Y pues bueno, chicos, ya esto es intuitivo. Tienen que aprenderse primero los movimientos del boss. Como pueden ver, él tiene un movimiento con la coraza que pues te empuja, ¿no? Se pone de lado y te empuja y te golpea. Pero nuestro objetivo en esta misión o con esta profesión de martillo es marear al boss. ¿Cómo lo mareamos? Dándole en la cabeza con el martillo. Automáticamente hacemos ese tipo de cosas, pues también podemos marearlo. Como pueden ver ahí que ya lo acosté. Aquí el monstruo está mareado y también el martillo rompe las partes como las piernas, el caparazón mucho más rápido debido a su peso y a sus ataques pesadísimos. Por ahora pues no tenemos tanto daño, chicos, porque es el el martillo más básico que nos dan en el juego. Y pues ya el sapo está como huyendo, está como medio tímido, y pues ahí estamos haciendo unos ataques cargados también buenísimos, los cuales pues podemos usar para también romper las partes que podemos ver ahí en la vida del boss, que estaban rotas. Entonces, chicos, nada, podemos ver aquí que la primera misión fue súper hecha y aquí mismo entramos en cinemáticas. Por lo tanto, si te gusta esto de leer y seguir las historias como yo, que yo las voy a seguir pues detrás de cámara para no hacer el video más largo, puedes ir leyéndola normal y así practicar el inglés, que eso está muy bien, la verdad. O sea, si sale el español y no te gusta el inglés, ya cámbialo a español cuando salga la global. Pero yo lo voy a dejar en inglés para yo seguir practicando mi lengua, ¿no? Que me gusta muchísimo. Y pues nada, chicos, si a ustedes les parece pues bueno el juego, ¿no?
pueden descargarlo. En la descripción les voy a dejar el link de descarga. Y también, repito, creé una alianza para que se unan conmigo y así yo les puedo enseñar y irnos de expedición personas de la alianza para que podamos andar y podamos también divertirnos juntos, ¿no? Porque compartir es lo que se quiere con juegos nuevos. Somos nivel 3, pero lo que voy a hacer ahora es poner cortes de mis últimos videos para que vean cómo estoy actualmente y todo el equipamiento que he conseguido en solamente 3 horas de gameplay, ¿ok? Porque pues obviamente por la experiencia que tengo en estos juegos ya sé más o menos cómo moverme, pero vamos a hacer un corte, guapos. Bueno, les voy a poner un pequeño corte de cómo estoy actualmente. Ahora lo que vamos a hacer es cazar un monstruo que tengo que pues ahorrar las piezas de él para poder hacer armadura, ¿no? Entonces vine de expedición normal, chicos, y pues como pueden ver en el mapa me marca unos números, que esa es la distancia recorrida para poder atacar con el boss. Podemos ver que tengo una armadura, tengo unas, digamos, habilidades como más bonitas, ¿no? Se ven como súper chulas y van a ver el ataque próximamente de cómo estoy. Estoy como nivel 17, 18 más o menos y pues tengo súper armadura y como pueden ver tengo un lobito como que me sigue. Ese lobito pues ustedes lo van a poder obtener porque se los van a dar, perdón, en las misiones principales del juego. Pues esto los va a ayudar a que puedan atacar y hacer más daño, entre otras cosas. Y pues nada, chicos, aquí tenemos lo que es un dragón aquí como de fuego y el lobito mío siempre ya se les va encima. Entonces nada, lo que vamos a hacer ahora pues es atacarlo. Podemos ver que pues ya mi daño está brutalmente incrementado y pues los bosses se van poniendo más difíciles, chicos, así que ya ustedes saben. Entonces mi deber usando el martillo es romper o las piernas o la cabeza, pero como podemos ver la cabeza está como muy, digamos, muy alta. Entonces lo que hice fue romperle una pierna primero y le voy a tratar de romper la otra para que el men no pueda caminar tanto, ¿no? O no pueda moverse tan rápido. Y así me dé a mí abertura a poder golpearlo en la cabeza, chicos, porque pues lamentablemente este juego es así. Este juego es como que tienes que calcular bien cómo es que vas a atacar y pues obviamente si estás en equipo pues ya la cosa es más desordenada, pero estando solo ya miren la vida que tengo. El boss baja muchísimo porque es un atacante de fuego, ¿no? Y mi martillo al ser de fuego también, elemento fuego, pues no le baja como debería de bajarle, porque también los elementos aquí cuentan, ¿no? Entonces pues lo que yo recomiendo es que cuando vayan ya obteniendo sus ítems obtengan siempre algo de cada, digamos, elemento para que puedan ahí variarlo entre cada boss y puedan por lo menos estar equipados correctamente a la hora de pelear con ellos mismos, ¿no? Entonces los bosses suelen dormirse cuando saben que están perdiendo para recuperar vida. Lo que recomiendo es que no los dejen dormir tanto debido a que pues van a recuperar mucha salud y pues va a ser una pelea luego en vano, ¿no? Y se va a curar y todas las partes que le rompimos van a volver a la normalidad y no es lo que queremos, ¿no? Entonces, gracias a Dios que tengo el lobito que le disparó rápido y lo despertó. Pero, pues yo estoy como practicando la habilidad que no sé todavía cómo usarla, esta de desaparecer. Y pues todavía no me sale el ataque, así que cuando mate al boss la voy a practicar. Todavía no me sale el ataque combinado con la desaparición esta, que está brutal el movimiento, pero bueno, todavía no me sale, chicos, pero nada, vamos a matarlo. Ahí pueden ver mi nombre, HGYT, que significa Heaven G YouTube. Por si acaso me quieren agregar ahí, todo está facilísimo. Una H, una G, una Y y una T, normal. Pero bueno, en fin, chicos, ya vamos a dejarnos de bromas y vamos a atacar a este tipo. ¡Boom! Podemos ver ahí que le dimos de 1400 y pico con el macetazo en la cabeza y el boss automáticamente cayó. Y aquí lo partimos otra vez con el ataque cargado y ya aprovechamos que tenemos la cabeza pues baja para poder golpearle. Ojo, mi martillo tiene veneno y pues eso me ayuda a mí, a pesar de que tengo fuego y no le doy tan duro, el veneno sí le sigue haciendo daño mientras el tipo este se sigue moviendo, haciendo lo que él desee. Mi veneno lo sigue pues hiriendo y eso es súper negativo para él mismo, ¿no? Pero bueno, chicos, ya el tipo este se murió y pues nada, lo que nos van a dar ahora son piezas, recompensas de misiones, entre otras cosas más adelante. Pero primero déjenme practicar estas cosas. Lo primero que debo de hacer es deslizar hacia el emote de correr. A ver, cargamos. Deslizamos hacia el emote de correr y creo que tengo que deslizarlo otra vez hacia el botón de ataque para que pueda hacer la combinación. Vamos a ver. Ok, ahí pueden ver, ahí pueden ver, ahí pueden ver. Súper, a ver, otra vez. Cargamos, deslizamos para arriba. Ok, ya no se me olvida ya. Ok, a ver. Ok, ya, excelente.
Les voy a poner esta última pelea para que pues ya podamos despedir el video y ustedes me digan qué tal. Y si lo quieren descargar, háganlo ahora mismo. El juego pesa como 3 gigas, por ahí más o menos 4.5, quién sabe, ¿no? Una beta, guapos, una beta que esperemos todos la puedan jugar. Y pues el que no pueda, lo siento mucho, la verdad. Aquí no hay que descargar muchas cosas. Yo les voy a enviar un link directo para que puedan descargarla y jugar, ¿no? Entonces nada, chicos, pueden ver aquí que tenemos el lobito dando espadazos brutalmente. El tipo ya se acaba de ir porque ya se asustó, ya le bajamos casi 2 vidas aquí en, en la tacadera esta. El punto es que el tipo se fue a dormir y lo vamos a despertar de muy mala manera, que no le conviene para nada. ¡Boom! 665, 76, 73. Este tiene buen caparazón, pero lo logramos tumbar. Y pues ya ustedes saben, chicos, que el tipo va a morir. O sea, este monstruo, eso es pan comido, guapos. Así que díganme qué piensan del juego, guapos. Y si les gustó, yo me despido. Bye, bye. Yeah.